Hola, somos alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Cuautla. En esta ocasión les presentaremos el tema de cómo es que afecta la basura del océano en nuestra comida. Este tema es presentado por Basaldúa Triana Iván y Martín, Becerro Morán José Andrés, Martínez Azucena y López Ortiz Agustín Rafael. ¿Alguna vez te has hecho la pregunta de qué es lo que pasa con la basura que llega al océano? La basura en el mar es el síntoma de una enfermedad grave. Es el mal uso y la constante mala gestión de los recursos naturales. Si la basura es un síntoma del nivel de contaminación de los mares, entonces no cabe duda de que nuestros mares están muy enfermos. La presencia hoy en día de la basura en el mar se ha convertido en una auténtica plaga cuyos impactos no se reducen a los daños sobre los que pueda llegar a causar en las especies marinas. Los componentes, envases, productos y materiales plásticos son versátiles, livianos, flexibles, resistentes a la humedad, fuertes y relativamente económicos. Estas virtudes económicas generalizaron su uso desde hace más de 60 años, y durante casi todo este tiempo, muy poco se había investigado sobre los efectos negativos de su lenta degradación, consumo globalizado y terrible contaminación que alcanza ya niveles alarmantes. Se calcula que actualmente el consumo mundial del plástico rebasa los 700 millones de toneladas anuales y llegará a 1.000 millones para el 2021. Según estimaciones del Grupo Mixto de Expertos de las Naciones Unidas sobre los aspectos científicos de la contaminación marina, entre el 70 y el 95% de estos residuos se unirá a millones de toneladas ya presentes en mares, lagos, aires, ríos, aguas subterráneas, campos de cultivos, vertederos, ciudades y organismos vivos, y por supuesto, seres humanos. ¿Alguna vez has pensado cómo afectan los alimentos del océano en nuestra salud? Quizás no lo notes en tu salud diaria por el momento, pero los efectos son de largo plazo y se manifestarán tarde o temprano. La epidemia plástica nos invade. Está llegando al límite soportable. Una investigación realizada por la Universidad Médica de Viena y la Agencia de Medio Ambiente de Austria detectó 9 diferentes tipos de plásticos en muestras de orina y heces humanas de todo el mundo, y ha mostrado que las partículas microplásticas pueden ingresar al torrente sanguíneo, al sistema linfático, riñones, intestinos e incluso al hígado. Apuntando a los mayores riesgos son los que se derivan de uso de envoltorios y envases fabricados con plásticos. Algunos investigadores reportaron ingestión de plásticos por las microfibras de la ropa, aire contaminado, consumo de peces, carne y hasta algunos vegetales empacados. Otros han alcanzado la voz respecto a la polución plástica de las tierras agrícolas, ya que junto con los fertilizantes químicos están afectando irreversiblemente los suministros de agua, cultivos, productos y el medio ambiente. Las nocivas consecuencias son más graves en niños, adultos y mujeres embarazadas, y han establecido relación con enfermedades cardíacas, respiratorias, diabetes, diferentes tipos de cáncer, disfunción eréctil y infertilidad. El 80% de la contaminación en los océanos es causada por los seres humanos y genera daños calculados en 8.000 millones de dólares. De acuerdo con cifras de las Naciones Unidas, por eso este año de celebración del Día Mundial de los Océanos tiene como lema: limpiemos nuestros océanos. Una tarea que no es nada fácil. 8 millones de toneladas métricas es la cantidad de plástico que arrojamos a los océanos cada año, equivalente a casi 57.000 ballenas azules cada año. Para el 2050 habrá más plástico que peces en peces del océano. Los derrames de petróleo que aceptarán titulares representan solo el 12% del petróleo en nuestros océanos. El triple de petróleo es llevado al mar a través de vertidos de nuestras carreteras, ríos y desagües. Existen diferentes rutas en las que los plásticos viajan de la tierra al mar, incluyendo los vertidos al agua directamente desde zonas costeras, y la polución que viaja por el agua de los ríos y acaba desembocando en el mar. Una investigadora holandesa en el año 2017 calculó que cada año los ríos de todo el mundo transportan al mar entre 1.5 y 2.4 millones de toneladas métricas de residuos plásticos en los océanos.
Según cálculos investigados en el año 2019, alrededor de 269.000 toneladas es la cifra de plásticos que flotan en los océanos. Pero si cada año se filtran al mar más de 10 millones de toneladas, entonces la cantidad visible en la superficie ronda los 200.000 toneladas. La presencia de los plásticos en los océanos, ya sea en su versión íntegra o en forma de microplásticos, provoca cada año la muerte de alrededor de 100.000 especies marinas. Su versión íntegra o en forma de microplásticos provoca cada año la muerte de alrededor de 100.000 especies marinas. La situación en los mares y las costas es terrible. Desde hace 20 años se han reportado evidencias de que ballenas, delfines, tiburones, tortugas, peces y aves marinas ingieren residuos plásticos. Los estudios recientes calculan que millones de animales de 267 especies perecen anualmente en los mares y costas por sus efectos contaminantes. Enormes masas flotantes de plástico siguen creciendo en todos los mares y lagos del mundo, integrándose a corrientes, mareas, remolinos y vórtices, lo que hace todavía aún más complejo el problema para la especie marina. ¿Usted se imagina cómo afecta la basura del océano en nuestra comida? La contaminación por micro y macroplásticos está acabando con la vida de 1 millón de aves y de 100.000 mamíferos marinos al año. Los océanos han estado sometidos cada vez a más grandes presiones antróficas que están generando cambios en su funcionamiento, lo cual puede perjudicar la seguridad alimentaria de las poblaciones humanas y entre otros asuntos como la recreación. Imagine que cada vez que disfrutara de comer pescado estuviera además llenando su cuerpo de plástico, ya que en el mundo 8 millones de toneladas de plástico al año llegan a los océanos, causando estragos en la vida silvestre, la pesca y el turismo. Del agua pasan a los peces que lo comen y luego a nosotros que los consumimos a ellos. Es una realidad difícil de contrarrestar. Lo último que esperas encontrarte en la sopa es un pelo del cocinero o un duro trozo de plástico de origen desconocido. Pondrías el grito en el cielo si te lo encontraras, pero sin darte cuenta, ya te estás comiendo ese plástico en forma de macropartículas. Y lo que es peor, su diminuto tamaño no hace que sean inofensivos, sino todo lo contrario, pues se introduce en los rincones más sensibles de tu organismo. Cada año se lanzan al mar 8 millones de toneladas de plástico que al degradarse se convierten en macropartículas. A este ritmo, en el año 2050 en el mar habrá un volumen mayor de plástico que de peces. Micropartículas de plástico que se acumulan en los mariscos y en el pescado. Parte de este plástico acaba inevitablemente en el plato. Los amantes del marisco son quienes lo tienen peor. Un estudio de la Universidad de Bélgica estima que se consumen unas 11.000 partículas de plástico al año. De esta cantidad, unas 100 partículas se acumulan en el cuerpo y el resto se eliminan. El marisco es el alimento más afectado porque las partículas de plástico se depositan en el fondo marino donde viven los crustáceos. Los moluscos, por su parte, son auténticos filtros que retienen todo tipo de contaminación. Los mejillones destacan en este sentido. Muchas especies de peces comen plástico como si fueran plancton y algunas incluso lo prefieren, con nefastas consecuencias para su salud, por supuesto. Aunque estas partículas se concentran en los sistemas digestivos de los peces, las más pequeñas, las nanopartículas, se filtran hasta los músculos y no pueden evitarse por muy bien que se limpien. Así, las micropartículas se encuentran en pescados de consumo humano como el bacalao. Se debe de tomar conciencia de este gran peligro. Si no somos responsables y ponemos nuestro granito de arena para combatir la contaminación de nuestros mares y océanos, las consecuencias son muy graves, ya que millones y millones de cifras por basura, plásticos y elementos tóxicos están afectando a los peces, como al agua, las plantas acuáticas. ¿Y qué pasa con esto? Que llegan a nuestros alimentos, como los mariscos o cualquier tipo de pez comestible, que nos pueden causar una intoxicación o incluso la muerte. Hay que actuar antes de que sea demasiado tarde.